Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad médica? El día de hoy vamos a hacer un video de cáncer colorectal, enfocándonos sobre todo en la parte de oncocirugía y que nos compete a nosotros como médicos generales, sobre todo dando importancia a lo que es el tamizaje y seguimiento. Y esta vez pues no me encuentro solo, me encuentro con otra médica pasante, que es la doctora Shadis. ¿Te gustas presentar? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy médico pasante igual, me llamo Shadia y pues vamos a introducir un poquito del tema. Pues realmente este tema lo estamos viendo porque pues al ser médicos pasantes creo que son de los temas en cuestión de tamizaje que más vemos en la consulta. Digo, yo creo que más Shadia porque ella está en consulta rural y pues yo que estoy en un instituto nacional, la verdad es que no veo mucha consulta de médico general, la cual sí es una gran desventaja, pero la investigación está a tope, ¿no? Pero bueno, cosas más y menos. Vamos a empezar con el tema de cáncer colorectal. Entonces vamos a empezar con lo que sería la definición. Bueno, como tal, la variante histológica más importante es el adenocarcinoma colónico. Hay que recordar que dentro de las variantes histológicas, la que corresponde a la más frecuente en el cáncer de colon es aquella que deriva de las glándulas, por eso se conoce como adenos, y carcinoma hace referencia a la cuestión del epitelio. Muy importante que esta variante es la primera que genera tumores malignas y que se origina de lo que es la pared del intestino grueso. No incluye lo que son tumores de ano o intestino delgado porque estos entran dentro de otra clasificación, la cual no corresponde a esto. Algo muy importante es que puede haber lesiones polipomatosas que por lo general son benignas y pues básicamente corresponde a los adenomas colónicos que tienen que, o más bien importan muchísimo porque estas tienen el potencial de poder llegar a malignizar si se encuentran distintos grados de displasia que ya hagan más correspondencia a lo que es un tumor maligno. Eso es importante porque hay varios síndromes genéticos que más adelante vamos a mencionar que justamente se aparecen con este tipo de lesiones y que pueden llegar a producir cáncer. Algo también muy importante es que respecto a su localización, el 41% se encuentran localizados en lo que es el colon ascendente, que es el colon proximal. Recordemos que el colon proximal pues se empieza aquí en lo que es el ciego por la unión de la válvula iliocecal junto con lo que es el ilio, parte del intestino delgado. Y justamente esta zona pues corresponde a la primera que en donde aparecen los tumores. Ahora no está exenta otras partes, por ejemplo el 22% aparece en colon distal, incluso el 28% en recto o incluso en parte extracolónica hasta el 8%. Algo muy importante y que llama mucho la atención es que la mayoría de los pacientes cuando se diagnostican están en etapa localizada, pero el 21%, que ya es un margen de por sí pues considerable, va a tener metástasis. Entonces es muy importante empezar a hacer lo que es el escrutinio, el tamizaje en los pacientes para poder dar seguimiento y poder diagnosticar oportunamente a estos pacientes. Bueno, entramos en el apartado de epidemiología. Para entrar en términos, por decirlo así, de nuestro país, pues más que nada que el cáncer colorectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente, ¿ok? También otra causa importante ocupa en sexto lugar de mortalidad por causa oncológica. También la edad de presentación es muy importante. Aquí es un dato muy relevante que pues en sí el sexo más afectado es el hombre. En sí se menciona que la edad de aparecimiento más frecuente es a los 68 años. En cambio, las mujeres es alrededor de 72 años. Hay que tener otro dato muy importante que corresponde a un 7,8% de todas las neoplasias. Además, esto con respecto a al sexo es el segundo más frecuente en hombres y cuarto en mujeres. Yo creo que igual en toda esta situación con personajes, pues tenemos aquí a alguien muy importante que mencionar. De hecho, no sé si lo conozcan, o sea, es el personaje que salía en Wakanda Forever y toda esta cuestión de los Avengers, que yo creo que todos los niños de nuestra generación nos tocó ver esas películas, ¿no? Y recordar cómo habían mencionado el fallecimiento de este actor, que pues se volvió se volvió trend en redes sociales, entonces pues sí es importante pues mencionarlo. Otro dato muy importante que igual es una característica del cáncer colorectal es que pues básicamente afecta a las personas de raza negra. Dentro de los factores de riesgo, bueno, les mencionaba que pues el sexo más afectado es en hombres. Otro dato aquí que hay que recalcar es que esto llega a afectar cuando ya tienen más de 50 años, ¿ok? Como les mencionaba de la etnia negra. Otro dato también es de que pues básicamente afecta en estos pacientes que pues ya tienen una obesidad muy importante. Además, aquellos que consumen carne roja
especial, pues habían mencionado como que la chuleta ahumada, que igual, bueno, nada Para la más. gente del norte, ¿no? Que come un chorro de este tipo de alimentos al carbón, ¿no? Exacto. Y también aquellos pacientes o personas que pues son sedentarios, que no realizan ninguna actividad física. Además, realizan actividades de riesgo, ya sea como el tabaco y también el alcoholismo. Ahora, hay ciertos síndromes genéticos que se pueden llegar a asociar a como factor de riesgo, que incluso confiere al paciente como un paciente ya de alto riesgo, que estos son tres principales, pero existen otros dos más que vamos a mencionar. Uno es el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Lynch, aquí ponemos un Grinch porque dice Shadi que se parece mucho el nombre, y el último sería la polipomatosis adenomatosa familiar, el famoso PAF. Entonces, en estos tres, en la parte de abajo, les estamos poniendo los genes que se encuentran mutados en los diferentes tipos de síndromes genéticos, pero yo creo que lo podremos ver mejor en esta diapositiva. Fíjense cómo de todos los tipos de cáncer colónico solamente representan el 5 al 10%. Entonces, realmente son la minoría, pero el hecho de que tengamos un paciente con un antecedente de este tipo de síndrome ya le confiere un riesgo elevado. Entonces, los otros dos que faltaban, que no mencionábamos anteriormente, es el síndrome de Cowden y el síndrome de poliposis juvenil. Algo importante en la polipomatosis adenomatosa familiar, que más adelante vamos a especificar un poquito de puntos más importantes de este síndrome, el gen mutado es el APC. En el síndrome de Lynch hay una variante de tres genes importantes, más los microsatélites inestables, que bueno, estos genes serían el MSH, el MLH y el MMR. Algo importante, el síndrome de Lynch se asocia a muchos más síndromes como de ovario, endometrio, y demás que ahí podemos ver, ¿no? Incluso cánceres gástricos. El síndrome de Peutz-Jeghers, el gen que está mutado es el STK11 y algo importante recordar es que tienen estas lesiones clásicas que básicamente son lesiones hiperpigmentadas en lo que es la región de los labios. Yo creo que son como cositas muy distintivas de cada síndrome, ¿no? Y que le pueden dar como un dato pivote a cada una de nuestras preguntas en el examen nacional. El síndrome de poliposis juvenil, que bueno, que ya es un nombre específica que se presenta en jóvenes, va a estar mutado lo que es el SMDA4 o el BMPR1A. Y en el síndrome de Cowden es el PT en el gen que está mutado. Y fíjense como esta lesión muy clásica, ¿no? Me decía Shadi hace rato que se podía, o sea, que si ya lo ve y no conoce como esto, no lo ha leído, o sea, como que se confundiría con un papiloma o algo De así, hecho, ¿no? sí, es algo muy común cuando los pacientes acuden a consulta. De hecho, es muy raro. Tal vez en mi práctica médica sí lo llegué a ver una vez, pero en sí no tenía como los factores anteriormente mencionados, pero igual Sí se puede confundir, se ¿verdad? puede confundir. Bueno, teniendo como este antecedente, pues hay que recordar que siempre hay que estar leyendo para mantenernos actualizados y poder dar un mejor abordaje a nuestros pacientes. Algo importante también es que el 90% de todos los cánceres colorectales son esporádicos. Entonces, realmente aprenderse cada uno de estos síndromes vale la pena, sí, pero solamente en un paciente que a lo mejor tenga una presentación muy atípica, empiece muy joven o tenga muchas lesiones polipomatosas a nivel de las colonoscopías, ¿no? Algo interesante recordar es que los criterios de Ámsterdam y los criterios de Bethesda son criterios que se usan para el diagnóstico de síndromes genéticos como estos, que son los raros, ¿no? Entonces, si llegan a preguntar esto en el examen nacional, pues simplemente recordarlo. Y bueno, como mención especial, aquí también como factor de riesgo, queremos poner a las enfermedades inflamatorias intestinales, ya sea el CUSI o la enfermedad de Crohn. Estas cuando ya llevan más de mucho tiempo, se especifica más de 10 años, pueden conferir un riesgo intermedio al paciente de desarrollar lo que es cáncer colorectal. Entonces sí es importante que lo tengamos en consideración porque la inflamación crónica por esta enfermedad autoinmune puede producir justamente este tipo de aumento de riesgo importante. Algo importante que mencionábamos también es el hecho de la poliposis adenomatosa familiar, donde estaba mutado lo que era el gen APC. Hay que recordar aquí que el número de pólipos que se ocupa para hacer diagnóstico básicamente es que tenga más de 100 pólipos en la colonoscopía. Por ejemplo, aquí vemos estas imágenes macroscópicas en las cuales vemos que pues toda la pared del lumen intestinal está llena de bolitas, ¿no? Cada una de esas bolitas pues básicamente son los pólipos que se forman, ¿no? Hay que recordar que los pólipos pues tienen un cuello y tienen una cúpula. El cuello es friable, entonces muchas de las veces cuando los pacientes se estriñen o tienen una heces fecal que está muy compacta, pueden llegar a desgarrarse y pueden llegar a sangrar. Entonces, ¿cuál va a ser la manifestación clásica del cáncer colorectal? Va a ser el sangrado en heces. Gracias.
Algo importante es que el 60-90% desarrollan cáncer colorectal de estos pacientes con polipomatosis adenomatosa familiar. Ya lo veremos más adelante que todos estos síndromes ya de por sí se van a integrar todos estos en un paciente de alto riesgo. Entonces, importantísimo. Bueno, ahora vamos con la prevención. Como bien habíamos visto en los factores de riesgo, pues igual modificar los que se puedan, ¿no? En este caso, pues que el paciente, cuando llegue, un ejemplo, ¿no? Tengamos al paciente en consulta, pues decirle, ¿no? Tiene que realizar una actividad física moderada para la disminución, pues propiamente de este cáncer, ¿no? Se recomienda en estos pacientes que realicen actividad física ya sea de 3.5 a 4 horas por semana. Igual. Bueno, esto ya ocurre más que nada en la consulta, valorar a nuestros pacientes, porque igual no vamos a ponerles a hacer ejercicios tan pesados de acuerdo a lo que puedan realizar, porque de hecho nos llegan a preguntar, o sea, qué ejercicios podemos o recomendamos a ellos realizar, ¿no? Otra cosa, pues prácticamente evitar el consumo del alcoholismo, o alcohol más que nada, y también el tabaquismo porque se menciona que ya si los pacientes tienen un tabaquismo muy positivo, pues tienen un riesgo de desarrollar los pólipos adenomatosos y por lo cual es recomendable que lo suspendan definitivamente. De hecho, justo se menciona que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar los pólipos, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí es mencionarlo bastante. Ahora, hablando de la clasificación según el riesgo, aquí es importante mencionar que vamos a categorizar a nuestros pacientes en tres grupos: bajo, intermedio y alto. Que aquí el intermedio y alto podemos ponerlo como un mismo grupo porque realmente estos dos grupos van a tener el mismo seguimiento. El grupo bajo va a ser todo paciente asintomático mayor a 50 años. Simplemente con que cumpla la edad y sea hombre sobre todo y de raza negra, ya va a ser un paciente que tenga un riesgo bajo, pero que sea sintomático, sin nada más. Este tipo de pacientes, vamos a hacer seguimiento con lo que es guayaco. Más adelante vamos a hablar más de esta prueba. Y en el riesgo intermedio y alto, el intermedio correspondería a pacientes con pólipos adenomatosos o amartosos, digamos un paciente que tenga a la exploración de una colonoscopia, pues este tipo de lesiones que, digamos, los encontremos como un hallazgo inesperado, o enfermedad inflamatoria intestinal por más de 10 años, que era lo que comentábamos hace rato. El riesgo alto sería un paciente que tiene familiar de primer grado de cáncer colorectal, obviamente porque pues sabemos que la genética está muy implicado en la herencia de estos genes mutados, o síndromes genéticos que ya de por sí decíamos que si aparecen el riesgo de que tengan cáncer colorectal ya es muy alto. ¿Cómo vamos a dar seguimiento a estos pacientes? Pues lo vamos a hacer por colonoscopía. Entonces recuerden, si tenemos un riesgo bajo, va a ser guayaco, prueba de sangre oculta en ese después, y si es intermedio o alto, va a ser colonoscopía. Y por el tamizaje, pues básicamente va a ser lo mismo, era lo que mencionaba hace rato. El guayaco, riesgo bajo, pacientes más de 50 años y básicamente pacientes asintomáticos. Esa es la edad de inicio en el que se tiene que empezar. Y la colonoscopía se hace en intermedio o alto el riesgo. Y hay que importar algo muy importante aquí que cambia del riesgo bajo, es que el inicio de la colonoscopía en el riesgo intermedio y alto empieza en pacientes mayores de 40 años o 10 años antes de la edad del diagnóstico del primer familiar que tuvo cáncer colorectal. Corresponde al estándar de oro que más adelante a nivel del diagnóstico vamos a mencionar. Recuerden que la colonoscopía con la toma de biopsias, que aproximadamente se toman 6 a 9 biopsias o incluso 10, es el estándar de oro. Fíjense la sensibilidad tan alta, que es básicamente el 95%, comparado con el guayaco, ¿no? O sea, el guayaco es 37 a 80%, el cual es pues bastante pequeña. Tiene un margen muy amplio, entonces pues básicamente eso le quita poder, ¿no? Algo importante es que el guayaco se tiene que hacer de manera anual, pero hay una regla muy importante. Si este llega a salir positivo, se tiene que hacer una colonoscopía y a partir de ahí se tiene que hacer cada 10 años. Entonces, todo paciente con guayaco positivo inmediatamente deja de seguir tratamiento o seguimiento más bien con guayaco y ahora cambia a lo que sería colonoscopía. En el paciente con colonoscopía ya continua se tiene que hacer cada 10 años. Más adelante vamos a ver que puede implementarse otras dos herramientas, que básicamente es el enema con vario, y el otro sería la sigmoidoscopía, solamente para ver lesiones de colon izquierdo o descendente. Algo importante, cuando ya hagamos la prueba de guayaco, hay ciertas reglas que hay que seguir. Por ejemplo, algo que puede sesgar lo que son nuestros resultados es que el paciente tome AINES dentro de los 7 días, carnes rojas o vitamina C en 3 días previos. Entonces, ¿qué tenemos que decirle al paciente? Que suspenda los AINES 7 días antes, las carnes rojas y la vitamina C 3 días antes para poder tener el resultado más confiable posible.
Bueno, nada más un dato anteriormente. Bueno, más que nada porque el guayaco se menciona que por lo cual ustedes se preguntan, ¿no? ¿Por qué hay que eliminar los AINES 7 días antes de realizar la prueba? Simplemente porque el guayaco va a detectar la hemoglobina a través de la actividad, la pseudoperoxidasa del grupo hemo. Entonces, esto es un dato pivote como para Exactamente. tenerlo en cuenta. Ahora sí, la clínica más que nada, ya entrándonos un poco, teniendo ahí al paciente, ¿no? Un ejemplo, están en consulta o tal vez en prácticas o en el internado, les llega un paciente que pues tiene un dolor abdominal muy fuerte. Aquí ya es evaluarlo más que nada con la anamnesis, con la semiología, aplicar, bueno, en este caso yo llego a aplicar la mnemotecnia Alicias, no sé, creo que es Sí, claro. básicamente el más utilizado para evaluar el dolor. Creo clásico que nos enseñan en la facultad, ¿no? Exacto, y ya realizando la semiología correcta, pues igual. Otro dato muy importante que llegará a tener el paciente, pues es una pérdida de peso muy importante. De hecho, se menciona que en menos de algunos meses pueden llegar a perder hasta 6 a 10 kilos. Entonces es algo sumamente que hay que recalcar, ¿no? Pues básicamente nuestros pacientes llegan a tener sangrado rectal que es conocido más como la hematoquesia. Otro Exactamente. dato importante. También el paciente les va a mencionar que pues tiene cambios en el ámbito intestinal. Por lo regular son pacientes que luego mencionan que les cuesta mucho al momento de defecar, tienen alguna molestia y otra situación aquí es de que se menciona que puede de hecho aparecer una anemia microcítica hipocrómica debido a la pérdida pues, sanguínea en esta situación, De ¿no? modo crónico, Exacto. exactamente. Algo también que recalcar, pues hay que atender inmediatamente a estos pacientes porque de hecho corren con un riesgo del 25% de pues debutar con un cuadro obstructivo, en este caso hasta una perforación. Entonces, Sí, sería algo debutante y pues muy trágico que pasara, pero pues obviamente por la implicación quirúrgica que lleva, el riesgo de septicemia por justamente este choque séptico que desarrollan. Pero sí, justamente, pues sería algo muy, muy grave que pasara. Ahora, hablando en cuanto al diagnóstico, recordemos que el estándar de oro y que tenemos que aprendernos sí o sí es la colonoscopía con toma de biopsia. Recuerden que en todo tipo de lesión neoplásica se ocupa demostrar que evidentemente existe pues este diferente grado de displasia apuntando a una neoplasia de cualquier tipo de cáncer, ¿no? En este cáncer pues no se excluye, al contrario, se incorpora. Se tienen que tomar 6 a 10 biopsias de diferentes lesiones que se encuentren en lo que es el tracto digestivo a nivel del colon, depende de dónde se encuentre la lesión. Si la lesión se encuentra en colon izquierdo o incluso no se puede realizar lo que es la colonoscopía por cualquier situación, se puede hacer una sigmoidoscopía flexible. La única limitación que tiene este estudio es que, como bien dice su nombre, el aparato solamente pues va a lograr visualizar una pequeña parte de lo que es todo el colon, ¿no? Que si acaso va a llegar a lo que es el ano, el recto y el colon descendente, que es la parte final, ¿verdad? Que va a unir al recto. Algo importante también a mencionar es que el colon por enema también puede servirnos como guía diagnóstica, sobre todo si no tenemos este tipo de herramientas más avanzadas, que básicamente el signo clásico que vamos a ver en nuestros pacientes en el colon por enema es que vamos a ver estas lesiones como mordidas o de alguna manera como incompletas, ¿no? Que básicamente se ven bien patológicas, ¿no? A este signo muy conocido, yo creo que en todos en la carrera nos lo enseñaron cuando vimos gastroenterología, y era el signo de la manzana mordida. Recordar algo muy importante, este signo también puede llegar a aparecer en el esófago y en distintos tipos de cánceres porque pues, es un órgano hueco que también cuando se le pega un cáncer a esas células, pues tiende como a deformar esta misma, o se tiende a deformar de esta misma manera. Entonces, acuérdense, signo de manzana mordida pues se presenta en colon por enema y también sirve para el diagnóstico. Pero el gold estándar importante es usar lo que es la colonoscopía con toma de biopsia. Algo importante, el tratamiento y ya para finalizar, pues básicamente lo que recomiendan las guías, la verdad es que aquí no queremos meternos tanto la doctora Shadia como yo, porque realmente no es algo que sea de primer nivel y algo que no vamos a emplear nosotros. Nosotros básicamente nomás damos consulta, tamizamos y referimos. Esa es la chamba del médico pasante, ¿no? Incluso el médico general. Entonces, básicamente el tratamiento se basa en hacer colectomía con márgenes amplios de donde se encuentre la lesión, obviamente donde se encuentre localizada es donde vamos a hacer la cole y pues quitar, reseccionar ese pedazo
y hacer una anastomosis del otro pedazo que queda con el otro, ¿no? Esa sería como la cirugía electiva que se va a hacer. Algo importante es que se tiene que dar quimioterapia, pero se empieza a dar a partir del estadio 3 en adelante. Algo interesante es que se usan tres fármacos, que es con la terapia Folfox, que básicamente es el 5-fluorouracilo, la leucovorina y el oxaliplatino. Disculpen esos términos, la neta, son fármacos que no usamos, no es de la consulta general. No, no es de la consulta general. De hecho, es como que términos, por decirlo así, que básicamente no utilizamos diariamente. Y justo, recuerden cuando sean médicos pasantes o si ya pasaron por ser médicos pasantes o médicos general, pues recuerden que usamos lo clásico, ¿no? Que si los AINES, medicamentos muy comunes, ¿no? No usamos nada avanzado. Y pues bueno, finalizando ya con lo que es el seguimiento, simplemente para dar término a esta clase y que quede muy claro a todos, ¿no? Recordemos que el escrutinio, el tamizaje se tiene que empezar a hacer en adultos asintomáticos mayores a 50 años, pero aquí cambiando un poquito esta situación, este es el algoritmo de la GPC, solamente yo lo modifiqué. Hay que recordar que en el riesgo intermedio y alto se tiene que empezar arriba de 40 años o 10 años antes del diagnóstico del primer familiar con cáncer colorectal. Es la única cosa que cambiaría. Entonces, el paciente acepta el escrutinio, sí, se hace el tamizaje. Si es de bajo riesgo, acuérdense que se hace con guayaco cada año. Si es un paciente que es intermedio o alto riesgo, se hace con colonoscopía cada 10 años, aunque también se puede usar el colon por enema o la sigmoidoscopía flexible cada 5 años ambos. Ahora, en caso de ser positivo cualquiera de estos, pues se tiene que hacer ya seguimiento estrictamente con colonoscopía, así hasta pues diagnosticar cáncer o descartarlo, ¿no? En su caso, ¿no? Entonces, pues realmente es un tema muy, muy avanzado, es un tema que definitivamente al médico general no le compete de manera tan amplia porque los tratamientos, el diagnóstico son de segundo o tercer nivel, pero definitivamente si me pudiera quedar con algo sería con la clasificación de los pacientes, ¿no? O sea, entender qué paciente lo voy a mandar rápido a un seguimiento más estricto, a un segundo nivel, a un tercer nivel, porque son pacientes que ocupan abordajes pues más completos por el servicio de gastroenterología, ¿no? Incluso cirugía. Entonces, entender eso y aprendernos las bases. ¿Tú qué opinas, doctora Shadia? Bueno, opino que como médicos igual, ¿no? Todos vamos a llegar a ser médico pasantes o incluso en el internado ayudar mucho a nuestros pacientes con lo básico, ¿no? Si tenemos a la mano una radiografía de abdomen, incluso realizarla antes de que el paciente, tal vez no es como el seguimiento, pero adecuado, pero de acuerdo a que somos médicos de primer nivel y no tenemos a la mano todos estos instrumentos, pues más que nada avanzar, ¿no? Con lo que sea posible, hasta pedirles el guayaco, ¿no? Por lo general, pues sí, básicamente a estos pacientes pues los referimos porque prácticamente no tenemos como que todo lo necesario a la consulta, pero pues ayudarlos va a servir demasiado. Un dato interesante es que en el internado, digo, no sé si tocó a ti, Shadi, era que cuando hacíamos las desimpactaciones y queríamos investigar si tenía sangre oculta en heces, hacíamos como una prueba rápida, justamente buscando esta peroxidación con agua oxigenada. O sea, Sí. sacábamos la poposita, le poníamos agua oxigenada y justamente ya o sea, nos decía a nosotros, si hace burbujas es porque según esto está haciendo la reacción de peroxidación. La verdad, no sé qué tanta sensibilidad, qué tanta especificidad tenga esta prueba porque pues es muy subobjetiva porque realmente pues no lo estás viendo tú directamente midiéndolo con un estudio o algo. Entonces, pues no se me hace algo tan, o sea, que sea tan importante o digamos que tenga tanto peso, pero que puedes usar a la mano si es que no tienes nada, ¿no? O sea, si eres médico pasante y piensas esto, pues a lo mejor y puedes usarlo, ¿no? Sacar una pequeña muestra de popó, ponerle agua oxigenada, ver si hace esas clásicas burbujas, ¿no? Sí, Y y pues bueno, eso que mencionó el doctor Romero, pues es muy importante. Ahora sí que ojo, ¿eh? La S, pues básicamente ya la tenemos fuera, ¿eh? No le pongan agua oxigenada al paciente ahí en esa zona, porque si ahorita se nos complica. De hecho, hay un caso, no sé si lo llegaste a ver, de la verdad no vamos a comentar mucho esto, pero sí sucedió que le pusieron agua oxigenada a un lactante. Entonces, Ok, no, se estuvo mal, pero bueno. sí, se complicó, entonces, pero igual, cuidado, cuidado, escucharon la recomendación, ya obteniendo la S fuera, afuera.
Pues bueno, eso sería todo para cerrar esta clase. Esperamos que les haya gustado mucho y pues si les gusta este tipo de contenido que estamos haciendo, pues realmente pues pueden dejarnos aquí en los comentarios qué video les gustaría. Me parece que las siguientes que tengan programadas tienen que ver con cirugía general todavía. Voy a hacer una clase de hemorroides, de fístula anal y absceso, donde básicamente voy a hablar de las patologías más importantes y los puntos más importantes. Entonces, pues bueno, cuídense mucho y porfa denle like a este video para que se haga viral. Cuídense mucho. Bye. Bye.